Bien. Nosotros tenemos entonces, después de esta breve introducción, esta experiencia de 12 años, de 2 años y medio con respecto a la telepresencia robótica o telepresencia robótica en áreas críticas como una intención o con la finalidad de disminuir el impacto del déficit de intensivistas en el Estado. Bien, esta es una imagen muy romántica de la medicina que cada vez vamos a ver con menos frecuencia. Nosotros, ¿qué más quisiéramos? Que la medicina fuera así romántica con todos los dispositivos, pero no se puede mantener. Esta es una pintura del siglo pasado, del antepasado, de Pablo Picasso, en relación a ciencia y caridad. Y en este cuadro se muestra claramente, o sea, la acción del médico, el médico la imagen de médico con el que crecimos, el médico en una comunidad, a la cabecera del enfermo, tocándolo, dedicándole su tiempo, y bueno, asistido por una enfermera o una religiosa, y bueno, pues calmando el dolor y el sufrimiento del paciente. Pero quizá lo más remarcable es que en este cuadro vemos al médico con su conocimiento, nada más, y su habilidad para curar. Pero esto es una imagen que ya se va siendo cada vez más distante porque ya las cosas, y gracias a la tecnología, esto ha cambiado. Y es de lo que vamos a hablar entonces. Fíjense ustedes que en los últimos años una manera de motivar a la inversión en las instituciones de salud fue llevar la medicina especializada a hospitales generales de segundo nivel, invertir el proceso. En lugar de que el paciente fuera de segundo a tercer nivel, llevarlo de tercero a segundo nivel y hacer las cosas en el sitio, es decir, la alta especialidad, hacerla en el hospital general. De esta manera se mejoraría la atención médica brindada en hospitales, sobre todo en el Estado de México, pertenecientes al Instituto de Salud. El programa de mejora, que constituyó un gran avance en el Estado de México del 2006 al 2008, tuvo como fin tener un acceso equitativo a la atención médica, disminuir el retraso de atención médica especializada para brindar un diagnóstico y tratamiento oportunos, detección de complicaciones agudas, traslado eficiente de pacientes a hospitales de tercer nivel. Dentro de este programa tenemos acciones como la inversión para renovar y remodelar la infraestructura hospitalaria del ISEM, y no solo del ISEM, en todo el país. Prácticamente todos ustedes, estoy seguro que en sus hospitales en sus ciudades tienen un hospital nuevo, dado este gran desarrollo de infraestructura hospitalaria que se desarrolló en el actual sexenio. Se han creado redes de hospitales generales y de alta especialidad y gracias a esto hubo un gran equipamiento en las áreas críticas como salas de choque, urgencias, labor obstétrica, en quirófanos, sobre todo en terapias intensivas y terapias neonatales. Este programa se vio con el problema de que había una plantilla insuficiente de médicos especialistas. Esta insuficiencia de médicos especialistas es más acentuada en intensivistas. Somos escasos, somos un producto escaso. Y bueno, esto creó entonces que la inversión que se hizo en terapias intensivas y urgencias pudiera quedar desaprovechada por la falta de experiencia. Y es ahí donde entró entonces la posibilidad de meter a los robots. Además de que la resistencia de los médicos de irse a trabajar a hospitales distantes, públicos, y además encontrarse con barreras culturales en el sitio donde iban a trabajar. El impacto del déficit de intensivistas es en todo el mundo, no nada más en México ni en Toluca. Prácticamente estamos teniendo ese déficit en todos los hospitales. Muchos hospitales tienen más bien en terapias intensivas, están siendo atendidas por personal no experto en terapia intensiva. Y bueno, la intención de este programa es disminuir este impacto a través de dos formas, por tele-ICU o telemedicina y por el sistema de telepresencia robótica usado con Internet por banda ancha y que de alguna manera se pueda tener acceso a las salas de urgencias de estos hospitales. La telepresencia es esto, lo que acaban de ver en la plática de Yulum, es en tiempo real poner en contacto a médicos especialistas de dos sitios diferentes. Uno en un hospital, por ejemplo, de tercer nivel, y un segundo en áreas periféricas o en hospitales rurales.
De este modo, o sea, aquí podemos ver en esta imagen, se puede mantener esta comunicación en tiempo real entre ambos medios. Cuando ustedes piensan en un robot, estoy seguro que piensan en Arturito o en alguna otra figura de la ciencia ficción o del cine. Y bueno, pues aunque esto ya ha ido evolucionando rápidamente, ustedes pueden ver aquí este robot que fue proyectado seguramente por un ingeniero que en su casa necesitaba, lo tenían todo el tiempo haciendo qué hacer y bueno, pues diseñó un robot que hiciera acciones domésticas. Y así sucesivamente, robots de servicios que en un momento dado pueden facilitar al humano su acción diaria. Cuando esto lo transformamos o lo llevamos a la medicina, como es el caso de este quirófano en la cirugía robótica, en donde el doctor Carvajal tiene amplia experiencia, vemos cómo aquí es una nueva forma de operar. Ya el cirujano está sentado, cómodamente sentado, viendo en un ambiente tridimensional y manejando dispositivos robóticos dentro de este paciente a través de estos brazos robóticos. Y nosotros podemos ver en esta pantalla lo mismo que está viendo el cirujano, y no solo eso, sino la posibilidad de que este cirujano esté conectado por vía internet con algún otro experto en algún otro lugar del mundo que también pueda estar participando en esta cirugía. Esto entonces nos abre estas grandes posibilidades de manejo. Sí, la siguiente, bien. Y cuando lo llevamos a nuestras salas de medicina ya en la vida diaria, podemos ver entonces que la tecnología de la información a través de estos sistemas y de las telecomunicaciones nos va a poder mantener contacto con pacientes distantes, sus familiares o sus médicos, y podemos realizar esta comunicación en áreas críticas. Ahí fue como nació prácticamente el sistema en el Estado de México. Tenemos 2 años aplicando este sistema y ahora vean ustedes cómo se ha desarrollado. Prácticamente lo que salió de una sola idea de usarlo en terapia intensiva, actualmente se usa en terapia intensiva, urgencias, bajo procesos y damos atención médica, educación e investigación. Y prácticamente este diagrama cada vez crece con más rapidez por los múltiples usos que se le puede dar a los robots en el Estado. El sistema de robots en el Estado de México se compone de 5 robots localizados, uno en Toluca, en un hospital de terapia intensiva neonatal, en Atlacomulco, a 60 kilómetros al norte del estado, Valle de Bravo, a 80 kilómetros al poniente, y Tejupilco, 100 kilómetros al sur de Toluca, y Tenancingo, 45 kilómetros. Los que están dispuestos para adultos en áreas críticas son los de Atlacomulco, Valle de Bravo, Tejupilco y Tenancingo. El objetivo es mejorar la calidad de atención de pacientes con enfermedad aguda grave, mejorar la comunicación entre hospitales generales y hospitales de alta especialidad y disminuir el impacto del déficit de intensivistas. Esta es intensivistas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para crear las ventajas, desarrollar estándares de atención entre ambos equipos, hacer la medicina en el sitio, invertir el proceso, que en lugar del paciente que vaya de segundo nivel, vaya a tercer nivel de atención, e incrementar las capacidades técnicas del personal de salud. Mejorar la seguridad del paciente, crear bases de datos, listas de chequeo, capacitación del staff del hospital en la toma de decisiones e intervenciones. Esta es la infraestructura que se necesita. El robot, el RP7, como ya lo vieron, que se va a conducir a través de antenas de WiMAX, antenas inalámbricas, y que este robot va a estar en comunicación con una área dentro del hospital, en otro hospital, en un búnker, que nosotros el búnker en Toluca, aquí está. Vamos a tener esta imagen proyectada desde el búnker, es lo que el robot nos va a estar proyectando. Y bueno, el sistema costó aproximadamente 24 millones para estos 5 robots, que visto que más tarde vamos a explicar lo que es, cómo va a ser este desglose y por qué se hace de alguna manera benéfico, tiene un costo-beneficio aceptable para nuestras instituciones. Se manejaron 9 procesos de atención al principio y ahora nos quedamos con 7, ACLS, código Mater, enfermedad neuromuscular, ATLS, visitas a la terapia intensiva, como equipos de respuesta rápida e intoxicaciones.
Estos resultados en septiembre del 2009 a septiembre del 2011 se han atendido hasta ahorita en el Estado 827 pacientes y prácticamente ininterrumpidamente. Esta es la distribución por los procesos. ACLS, 137 pacientes, ATLS, 55, influenza, en su momento llegamos a ver 30 pacientes, 11 pacientes han tenido intoxicaciones graves, pero lo más relevante es el proceso de MATER y terapia intensiva, que son prácticamente los procesos de mayor uso en nuestra experiencia. 800 pacientes en 2 años y medio nos da un promedio más o menos de 2 pacientes diarios, de 1.5 pacientes diarios. Todos los días desde entonces hemos tenido ingresos. La distribución por procesos por hospital se maneja en esta figura. Vean ustedes cómo ACLS es más o menos constante en un 20% de atenciones de todos los procesos en los 4 hospitales. Tejupilco y Valle de Bravo se destacan más por tener terapias intensivas y la mayor proporción de procesos y de atención de pacientes son para terapia intensiva. Y en verde los procesos de MATER, que son muy homogéneos, pero que en Tenancingo destacan. Tenemos mayor número de pacientes con complicaciones obstétricas en Tenancingo que en cualquier otro. También tenemos influenza, cuando hubo la epidemia, que afortunadamente ya no lo tenemos, y finalmente lo que es intoxicaciones, que está saliendo como nuevo proceso. Si nosotros partimos, vemos entonces que urgencias, situaciones de urgencias, son prácticamente más de la mitad y las de terapia intensiva el resto. Aquí vemos cómo ha sido de la fase piloto, cómo ha ido creciendo el programa, prácticamente sin grandes cambios. Los procesos se mantienen prácticamente los mismos, cardiovascular 20%, el 60% para terapia intensiva, código MATER otro 20% y el resto de los procesos. A pesar de que el tiempo que ha ido transcurriendo, ya estos procesos no se modifican. ¿Cuál es la ventaja de dar seguimiento a este tipo de procesos? Que nosotros podemos programar, si ya sabemos que en Tenancingo tenemos más casos de MATER o de complicaciones obstétricas, entonces nosotros podemos dirigir acciones educativas para modificar de algún modo o prevenir mejor tratar a estos pacientes. Terapia intensiva de Tenancingo tiene un excelente desarrollo y en donde hemos llegado a aplicar prácticamente o integrar a médicos generales que participen en la atención dentro de este programa. Nuestra productividad anual, nuestra productividad mensual prácticamente se ve en esta figura, en donde nosotros determinamos ya este índice. Recuerden, en México no había ninguna experiencia, ningún antecedente de uso de estos sistemas, así que hemos tenido que ir desarrollando todo con el tiempo. Esto es nuestro mejor momento, en junio del 2010, y a partir de ahí se generaron entonces los indicadores para ver cómo nos vamos desarrollando, desempeñando con este punto. Lo que podemos ver, por ejemplo, que el desarrollo de Atlacomulco en el último año cayó significativamente y el que se empezó a desarrollar de manera significativa fue Valle de Bravo, mientras que Tenancingo se ha mantenido de una manera muy regular. Si nosotros vemos estos 20 millones que se utilizaron para la compra de estos 5 robots y vemos si lo hubieran metido el instituto al banco, por ejemplo, hubiera tenido un retorno de inversión, no sé, el 3, 4% quizá, ¿no? Lo que nosotros hemos visto o hemos obtenido que nuestro costo, si nos vemos con una tasa de retorno, ha tenido el 11% de tasa de retorno, y esto ha sido gracias a que prácticamente un grupo de médicos con 6 turnos ha cubierto 4 hospitales. Si nosotros hubiéramos cubierto los 6 turnos en los 4 hospitales, entonces el costo se hubiera elevado de manera muy significativa. Prácticamente el costo anual en 6 turnos de hospitales nos saldría en 8.586.000 pesos y el costo anual del robot prácticamente es en 8.434.000. Y si nosotros vemos, bueno, el chiste aquí es, entre más más se usa el robot, mayor costo-beneficio y mayor retorno de la inversión. ¿Qué piensan los médicos y las enfermeras y trabajadoras sociales con respecto al uso del robot? Nosotros hemos hecho un par de encuestas. Miren, esta encuesta en relación a qué tan útil evalúa el servicio de robótica, qué tan útil es.
Se le preguntaron a los médicos y a las enfermeras en rojo y las enfermeras están muy conformes y los médicos también con respecto a la presencia del robot en sus hospitales. Esto no se tenía ningún antecedente. Tener ese dispositivo en el hospital, ¿cuál iba a ser esa reacción? Posteriormente se le preguntó cómo se siente con la presencia del robot. Esta es una respuesta también muy agradable porque las enfermeras y los médicos se sienten respaldados en la mayor parte del tiempo, tranquilos en su desarrollo. Esto es algo muy significativo. Ustedes imagínense que están en un hospital a 2 horas y media del hospital de tercer nivel, con un caso grave, un paciente sumamente grave, y eso entonces, tener el robot presente los tranquiliza, porque se sienten respaldados y eso les da seguridad para atender al paciente. Eso es algo que a nosotros nos ha sido muy grato encontrar estas respuestas. Claro, tenemos algunos que se sienten expuestos o indiferentes, pero la mayor parte se siente bien integrado con el sistema de robots. También hemos preguntado a los pacientes qué opinan de ser atendidos por un robot. O sea, no es fácil, ¿no? O sea, ustedes como pacientes, de repente se les aparece una máquina y empieza a tener interacción con ustedes. Bueno, en esto de la escala es al 10, y lo abreviamos, pero esto es 10 es muy satisfecho, y pongamos que 9,5 es satisfecho y para abajo. Lo que encontramos es que la mayor parte de las personas, que la primera pregunta, ¿cómo se siente al ser atendido por un médico a través del robot?, se encontró que pues todos se encontraban muy satisfechos. ¿Cómo considera el trabajo de los médicos a través del robot? Y también se encuentran muy satisfechos. Cuando preguntamos, ¿considera que la atención del robot ayudó a mejorar su salud?, vean ustedes que la mayoría contestó que sí están de acuerdo, muy satisfechos con respecto a la atención que reciben y consideran los pacientes que en una proporción el robot ayudó, o el médico a través del robot ayudó a mejorar su salud. ¿El médico de robótica estaba calificado para atenderlo? Y bueno, también esa es una respuesta que tiene mucha satisfacción. Y en general, ¿cómo evalúa la atención de los médicos del hospital? Aquí esta respuesta también es muy satisfecha. Es decir, el médico no perdió su figura ante el robot. Prácticamente el médico sigue siendo el médico del hospital, que está siendo respaldado por un sistema robótico con menor, por así decirlo, un poco menos del robot que la apreciación de los médicos. Las enfermeras también tuvieron calificaciones muy altas y muy satisfechas. Nuevos proyectos. Actualmente ya estamos desarrollando ultrasonido a distancia, se conecta el ultrasonido al robot y desde la sala de urgencias prácticamente estamos llevando a cabo los sistemas o todo lo que es el monitoreo del ecocardiograma en la sala de terapia intensiva. También estamos haciendo la atención de neonatos, estamos formando equipos de respuesta rápida, estamos haciendo la evaluación de pacientes y familiares, como ya vimos, y pronto vamos a echar a andar un estudio de la evaluación del estrés postraumático en terapia intensiva. ¿Qué es lo que el sistema no es infalible, tiene errores, y los errores principalmente dependen de la infraestructura hospitalaria. Si se va la luz, si se bloquea el módem, perdemos completamente la señal. La red inalámbrica de Internet, si Telmex nos envía menos señal a Tejupilco o a Valle, baja la señal y tenemos problemas de comunicación. Es decir, si el robot sufre de alguna avería, también llegamos a tener problemas. Y si no hay médico en el búnker, pues este sistema tampoco cumple con su objetivo. Esto es más o menos el desarrollo de un año donde diario se evaluaron estos 4 factores y vean ustedes cómo la productividad promedio ha sido de efectividad un 90%. Nuestro peor momento fue en enero de este año, que cayó al 60%, y vean ustedes que estos picos y valles prácticamente los tenemos de una manera regular o tiene periodicidad, lo que nos dio oportunidad entonces a determinar que los fallas del robot en azul podíamos generar un mantenimiento preventivo ya con fechas determinadas. En verde, el Internet, vean ustedes, el Internet del fallo, el principal fallo de Internet fue la piratería de la señal dentro de los propios hospitales, que nos bajaban la señal, se ponían a ver su Internet y a usarlo para sus propias cosas y nos botaban la señal. Esto entonces se creó un programa y actualmente estamos quitando o mejorando el código de las señales. Tenemos también como claves de éxito que, bueno, esto se ha organizado por procesos
ha habido comunicación y trabajo en equipo, tiene un valor agregado en la atención de los pacientes y bueno, llevamos un registro diario de todo como base de datos. En conclusión, esto es una nueva forma de medicina, es un movimiento de vanguardia que no va a tener reversa y la verdad es que mejor empezarlo a aceptar y empezar a ver cómo podemos implementar esta tecnología en nuestra práctica diaria y bueno, optimizar los recursos humanos y materiales en tiempo y diagnóstico. Esto nos lleva prácticamente a un nuevo desarrollo de medicina, disminuir el impacto que ocasiona el déficit de intensivistas, sobre todo en hospitales distantes o en turnos y fechas que no hay médico intensivista. Esto abate las barreras geográficas, definitivamente el tiempo y la distancia se hacen muy cortos. Se usa el Internet en beneficio de la población para sanar a un paciente, para salvarle la vida, y esto es de las formas más humanas del Internet en su uso de cotidiano. Tenemos también que esta imagen pronto, muy pronto, va a empezar a tornarse y ser diferente por esta imagen. Entonces, no duden ustedes que en un futuro muy próximo en sus casas van a tener un robot que aparte del quehacer ustedes se van a poder meter o se le van a poder tener el acceso a su médico y el médico va a poder curarlos en su casa. Bien, antes de terminar, quiero agradecer a todo el equipo de robótica, tanto de los hospitales generales como del búnker, que así le llamamos a nuestra central, en donde pues hemos estado trabajando en este proyecto por 2 años. Creo que es la última diapositiva. Muchas gracias. ¿Tienen algún comentario? Bueno, pues en primer lugar felicitarte, muy interesante desarrollo que veo que ha costado mucho trabajo el persistir y llegar a este nivel. La pregunta es concretamente esta. Cuando uno recibe una llamada telefónica de un médico y para dar una indicación, existen ahí algunas precauciones y que puede llevar incluso a consecuencias legales la transcripción de esa indicación y la responsabilidad que hay detrás de ella. ¿Qué hay al respecto en el aspecto legal de esa recomendación o asesoría o tratamiento, manejo del médico que está sin un contacto directo con el paciente? Sí. Bueno, en México no hay una normatividad en función de la atención a través de robots o de incluso telemedicina. Lo que sí tiene son algunas recomendaciones. Actualmente el CENETEC dice que el médico, por ejemplo, si yo doy una indicación a un médico, el médico distante es el que tiene toda la responsabilidad. Nosotros en el programa de robótica, si aplicábamos eso no iba a tener ningún sentido. Así que lo que nosotros hicimos fue ser copartícipes o tener corresponsabilidad en la atención del paciente, porque si no tampoco íbamos a tener la seriedad en la atención del enfermo. Así que no hay legislación al respecto, es una ventaja para nosotros porque nosotros podemos hacer la legislación. 2, hay corresponsabilidad en el personal de robótica. Indicación que yo doy, ya sea verbal o a través del robot, es una indicación formal. El robot tiene una cinta para impresión de indicaciones que por lo general es como nosotros damos la indicación del robot, damos la indicación al personal de salud. Obviamente esta práctica ha generado necesidades como la que es implementar sistemas en el área distante para que nosotros podamos escribir una nota de acuerdo a la NOM 168 e imprimirla en el sitio distante para que se guarde en el expediente. Eso es algo que ya se ha generado y que se está trabajando en ello. En segundo, una hoja donde nosotros podamos hacer nuestras indicaciones y por igual una firma electrónica para que se quede asentado. Pero hasta el momento no ha habido mayor problema con este desarrollo. O sea, eso no ha impedido que nosotros colaboremos intensamente con el personal médico de esas áreas, ya sean médicos generales o médicos especialistas. Todos han recibido al robot con muy buena disposición. Algo que nos ha llamado la atención, los robots, como el que está ahí, están en áreas de tránsito continuo de personal del hospital y los robots desde hace 2 años y medio están impecables. Prácticamente no han sufrido atentados, están tal y como llegaron, con quizá detalles de uso, pero mínimos.
Y eso quiere decir que el personal lo toma en serio a este personaje. O sea, cuida a su robot como ese enlace que de alguna manera los va a sacar de aprietos en algún momento. Finalmente no recibimos muchas llamadas por teléfono, estamos conectados 24 horas continuamente, monitoreando las áreas críticas de estos hospitales. Sí, adelante. Doctor. Sí, ahí está, doctor, gracias. Gracias, doctor Martínez. Sí, le comentaba que yo trabajo en el ISEM, en el Hospital General de Atizapán. Me parece muy interesante todo lo de la telemedicina robótica. Creo que es un avance sensacional que se está teniendo. Sin embargo, a mí en lo particular me quedan muchas dudas. El hecho de que, por ejemplo, nosotros tengamos la plantilla completa de médicos intensivistas en el área de cuidados intensivos, es algo muy importante. Sin embargo, hay muchas deficiencias que no pueden suplirse con la robótica, y que es precisamente recursos, materiales, diagnósticos. Me refiero, por ejemplo, un paciente que necesitamos una tomografía y que no la tenemos. Tenemos el recurso humano, tenemos neurocirujanos, por ejemplo, para poder apoyar al paciente que está en cuidados intensivos. Tenemos al cardiólogo, pero no tenemos un ecocardiógrafo para poder hacer un ecocardiograma al paciente que lo amerita y poder hacer un diagnóstico más fino y por lo tanto una terapéutica más adecuada. Como intensivistas, creo que tenemos mucho de ese conocimiento de la medicina intensiva para poder llevar a cabo nuestro quehacer diario con nuestros pacientes. Pero aquí no sé si hay alguna implementación en la robótica, si se va o se tiene proyectado para, no sé, a qué nivel tener la cobertura de telemedicina y con adecuaciones a la robótica para tener otro tipo de apoyo. Sí. Pues bueno, mira, esto está creciendo. No hemos llegado a sustituir a ningún médico porque no están los médicos, ¿no? O sea, no hay. Lo que sí se ha creado es esta red y sí hay muy buena comunicación, se simplifica el traslado hacia áreas o centros de diagnóstico, como sería el Mónica Pretelini o el Adolfo López Mateos. La red de robótica va a crecer, esperamos que crezca pronto, tengo entendido que se van a adquirir más robots para el área poniente y junto con el programa de telemedicina que ya también se arrancó, vamos a hacer esta situación de tele-ICU o telemedicina en terapia intensiva que definitivamente va a ir haciéndolo. Si ustedes quieren tener sus plantillas completas, felicidades. O sea, eso lo van a lograr quizá unos cuantos hospitales. La generalidad es que no hay intensivistas. Otra situación real es que, como lo hemos visto, tenemos un ingreso diario al sistema. Quiere decir que hay pacientes graves en todo el estado, en todos los rincones. ¿Qué le vamos a ofrecer a esos pacientes? Entonces tenemos que ofrecerles esta tecnología, porque al menos con esta tecnología podemos ayudarles al menos a salvarles primero la vida y luego ya les acomodamos, los trasladamos, vemos, e incluso nos ahorramos el traslado y evaluamos más su situación. Bueno, en obviedad de tiempo y para pasar al siguiente tema, va a estar con ustedes a continuación, permítanme un segundo.